Explique las prácticas adicionales prohibidas relacionadas con la venta y el alquiler de viviendas que proporcionan una protección única a las personas que tienen una discapacidad física o mental. Clase, acabamos de hablar de prácticas prohibidas. Ahora nos centraremos en algunas protecciones adicionales para las personas con discapacidades mentales y físicas. Dos de los tres tipos más comunes de quejas sobre equidad de vivienda que LUD recibe están relacionados con discapacidades. Falta de adaptación y negativa a alquilar. Todas las prácticas prohibidas antedichas se aplican a un comprador/arrendatario con discapacidades, a un ocupante con discapacidades o a cualquier persona asociada con el comprador/arrendatario. Por ejemplo, un propietario se negó a alquilarle a una mujer de Wisconsin con una discapacidad porque ella recibía seguro de discapacidad del Seguro Social y de desempleo. Esta es una práctica prohibida. No alquilo a solicitantes desempleados o discapacitados porque si no me pagan, no puedo ir tras ellos por el dinero. Otras prácticas prohibidas relacionadas con las personas con discapacidad incluyen negarse a permitir modificaciones razonables a las instalaciones existentes, negarse a hacer adaptaciones razonables, y hacer caso omiso de los requisitos de diseño y construcción. Carol, Paula, Jake y Luis están aquí para hablarnos de lo que significan estos términos, y para explicarnos las prácticas prohibidas que afectan injustamente a las personas con discapacidades. Carol y Jake tienen discapacidades. Carol es militar y tiene trastorno de estrés postraumático, PTSD. Jake fue herido en combate y es un veterano discapacitado. Aunque el servicio militar y la condición de veterano no son clases protegidas para la equidad de vivienda, la discapacidad incluida la discapacidad relacionada con el servicio sí lo es. Veamos algunas definiciones y ejemplos. Las modificaciones razonables son modificaciones estructurales que se realizan para permitir que las personas con discapacidades puedan disfrutar plenamente de la vivienda y las instalaciones relacionadas. Las modificaciones pueden ser interiores o exteriores. Y puede ser a la vivienda o a la zona común. Bajar los gabinetes de la cocina para que los mostradores sean accesibles para los que están en silla de ruedas podría ser una solicitud de modificación. La adición de barras de sujeción en los baños es otro ejemplo de una modificación razonable. Agregar una rampa para sillas de ruedas a una entrada o área común es otro ejemplo de una modificación razonable. Las personas con discapacidad visual o auditiva pueden solicitar modificaciones para alertar a los visitantes, encender y apagar las luces, dar órdenes de voz u otras modificaciones similares. Otras personas con problemas o impedimentos de movilidad como la artritis pueden solicitar una modificación para instalar palancas en lugar de pomos, o pueden necesitar alguna otra modificación. Luis podría pedir que se instalen letreros en braille en el vestíbulo del edificio de su condominio. Esta sería una modificación razonable para su discapacidad visual. Es importante tener en cuenta que puede ser responsabilidad del inquilino o del comprador hacer y pagar por la modificación, a menos que el edificio esté sujeto a ciertos requisitos de diseño y construcción, ADA 504. Ahora hablemos de adaptaciones razonables. Las adaptaciones razonables tienen que ver con el cambio en las normas, las políticas, las prácticas o los servicios para que una persona con discapacidad tenga las mismas oportunidades de usar y disfrutar de una vivienda o un espacio común. Ahora mismo, veamos otros tipos de adaptaciones razonables. Vamos a conocer a Hannah y a su hija Tabitha. Aunque su townhome tiene estacionamiento para discapacitados, no está cerca de su unidad. Nuestro propietario negó la solicitud de mi mamá de un espacio de estacionamiento reservado cerca de nuestra unidad para admitir mi camioneta para sillas de ruedas. Los tribunales han requerido que un proveedor de vivienda provea un espacio asignado aunque el proveedor de vivienda tenga una política de no asignar espacios de estacionamiento o tenga una lista de espera para estacionamiento disponible. Además, los proveedores de vivienda no pueden exigir a las personas con discapacidades que paguen tarifas adicionales como condición para recibir espacios de estacionamiento accesibles.
Otro ejemplo de una adaptación razonable sería una exención de las tarifas de huéspedes o de los límites de huéspedes para alguien que necesita un auxiliar de salud a domicilio que viva en su casa. Luis puede pedir que las normas de la Asociación de Cetaunomes se impriman en letra grande o se lean en voz alta como una adaptación razonable para su impedimento visual. Las solicitudes pueden ser verbales o escritas, pero es una buena idea ponerlas por escrito y guardar una copia para su archivo. El proveedor de vivienda no puede exigir que presente la solicitud por escrito ni que utilice un formulario específico. Cuando haga su solicitud, le sugerimos que incluya la siguiente información. Indique que usted es una persona con una discapacidad. Por ejemplo, calificó como un individuo con una discapacidad según lo definido por las enmiendas de la Ley Federal de Equidad de Vivienda de 1988. En un lenguaje claro y conciso, describe la modificación o la adaptación razonable que pretende. Solicito una adaptación razonable para un espacio de estacionamiento asignado. Solicite una respuesta por escrito dentro de un plazo determinado. Por favor, responda por escrito a mi solicitud dentro de los 10 días siguientes a la fecha de esta carta. Vea los documentos al final de este curso, por ejemplo, carta solicitando adaptaciones o modificaciones razonables. ¿Qué tipo de preguntas puede hacerme el proveedor de vivienda si solicito una adaptación o una modificación razonable? ¿Cómo solicitar un estacionamiento reservado en el estacionamiento de mi condominio? Un proveedor tiene derecho a obtener la información necesaria para evaluar si una adaptación o una modificación razonable solicitada puede ser necesaria debido a una discapacidad. Si la discapacidad de una persona es obvia, fácilmente aparente o conocida por el proveedor, y si la necesidad de la adaptación o modificación solicitada también es fácilmente aparente o conocida, entonces el proveedor no puede solicitar ninguna información adicional. La discapacidad de Hannah es evidente. Su necesidad de ajustes razonables para su camioneta para sillas de ruedas también es evidente. Si la discapacidad o la necesidad relacionada con la discapacidad para la adaptación o la modificación solicitada no es conocida u obvia, el proveedor puede solicitar solo la información que sea necesaria para evaluar la discapacidad o la necesidad relacionada con la discapacidad para la adaptación. Puede que no sea obvio que el señor Roberts tiene artritis reumatoide, y necesita palancas en lugar de perillas o pomos. Esta información sobre la discapacidad o la necesidad relacionada con la discapacidad puede provenir del individuo solicitante, un profesional médico, un grupo de apoyo de pares, una agencia de servicios no médicos o un tercero confiable que esté en condiciones de conocer al individuo. En la mayoría de los casos, los registros médicos de un individuo o la información detallada sobre la naturaleza de la discapacidad de una persona no es necesaria para esta investigación y puede ser inapropiada. Las viviendas multifamiliares cubiertas para primera ocupación después del 31 de marzo de 1991 deben contener ciertas características que permitan el acceso a las personas con discapacidades. Las características obligatorias son: las áreas de uso público y de uso común deben ser accesibles y utilizables por las personas con discapacidades. Las puertas de acceso a la vivienda, y en el interior de esta deben ser lo suficientemente anchas como para permitir el paso de personas con discapacidades en silla de ruedas. Todas las áreas dentro de la vivienda deben tener una ruta accesible hacia la vivienda y a través de esta, interruptores de luz, enchufes eléctricos, termostatos y otros controles ambientales en lugares accesibles. Paredes de baño reforzadas para permitir la posterior instalación de barras de sujeción. Cocinas y baños utilizables para que las personas en silla de ruedas puedan maniobrar en el espacio. En el próximo módulo, analizaremos los animales de asistencia para las personas con discapacidades.